Se siente el fluir del agua por la obra muerta de estribor, amurados a babor como vamos. La noche ha sido agitada, convirtiendo cualquier intento por conciliar el sueño en tarea inútil. La correcta estiva a bordo, en situaciones así, se revela todo un ejercicio mezcla de equilibrismo y anticipación. La verdad es que no lo hemos hecho mal, el barco navega de una pieza. Los obenques de sotavento son los únicos elementos que cimbrean, como deseando acompasarse a las cabezadas que el náhuatl da sin descanso, una y otra vez, rindiendo la proa a una mar encontrada que baña la cubierta, buscando escapar por los imbornales que tragan a pleno rendimiento. Al amanecer, las primeras luces del alba recortan a lo lejos, frente a nosotros, la silueta inconfundible de la isla que buscamos. El enorme pináculo de piedra caliza que la corona revela su identidad. En algún lugar, frente a la costa oeste de Inglaterra, Rotundia, que no aparece en las cartas, tuvo su origen de forma accidental hace millones de años. Fruto de la rotación de la Tierra, cuando el planeta no era más que una densa mole de material cósmico en plena ebullición, el giro continuo a velocidad de vértigo le confirió unas características a su flora y fauna que ya no se aprecian, pero que en el visitante causaban verdadero asombro. Cobayas de enorme tamaño sobre las que podían cabalgar hasta una veintena de niños, elefantes pequeños, comparables a perritos falderos que servían de mascotas, o conejos que llegaban a cavar madrigueras tan grandes que, según alguna crónica, podían compararse con túneles de ferrocarril, fueron el resultado del extraño alumbramiento de Rotundia y que tuvo otras consecuencias aún más llamativas, como que las galletas y los bizcochos naciesen en los árboles, mientras sus habitantes tenían que encargarse de elaborar sus propias frutas y verduras. Son cerca de las 3 de la tarde y decidimos amarrar abarloados a un peculiar barco pesquero de nombre impronunciable, a bordo del cual un anciano teje las redes. Su aspecto es el que cabe esperar de alguien que, si hubiera vivido varias vidas, todas ellas las hubiera padecido en la mar. Nos da la bienvenida agitando sus manos, grandes, con dedos grandes y robustos, acostumbrados a afilar entre los pliegues de sus falanges metros, kilómetros de sedal. Nos ayuda en la maniobra y tras una breve charla que despachamos en un inglés mejorable, saltamos a tierra para recorrer los escasos 100 metros que nos separan del camino empedrado que lleva al único pueblo con que cuenta Rotundia. Buscamos un lugar concreto del que hemos oído hablar, el lugar donde se concentra la disparatada historia de este enclave oculto a cualquier medio de posicionamiento. Se trata del zoológico en el que los habitantes de la isla muestran 2 ejemplares vivientes de cuya existencia solo te haces consciente después de pellizcarte y frotarte los ojos una y otra vez. Un pequeño dragón alado del tamaño de una lagartija y un pigmeo. El primero llegó nadie sabe de dónde, volando como vuelan los dragones de verdad. Enorme, de aspecto fiero y espectral, atemorizando a la buena gente de Rotundia, sirviendo como instrumento de perversión al hombrecillo enjaulado que contemplamos a su lado. Quien fuera el malvado mago que siglos atrás intentara entregar a su sobrina, la princesa Miriam, a las fauces del temido y voraz reptil escamoso. Impresionados por los hechos que hicieron de Rotundia una isla diferente a cuantas podamos visitar, regresamos a bordo incrédulos. Tejiendo las redes en la cubierta del barco que nos sirve de amarre, un joven marinero nos saluda como si nos conociese. Buen conversador, nos confiesa que le queda poco para convertirse en el niño que fue mientras sus manos grandes, con dedos grandes y robustos, arrían los cabos que unen el Nahua a su embarcación. Arrancado el motor, salimos del pequeño puerto enfilando la bocana para escapar del embrujo de esta isla tan remota, como remotas son las pesadillas de la infancia. Por cierto, Rotundia no existe, nunca ha existido. Fue la isla imaginada por Edith Nesbit para su libro sobre dragones publicado en 1899. Escritora y poetisa inglesa, los cuentos infantiles escritos por Nesbit han servido de inspiración para autoras tan afamadas como J.K. Rowling, autora de Harry Potter. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de A Son de Mar, el podcast que cada 15 días dedicamos a la náutica y la navegación. En el espacio de hoy contamos con la presencia de nuestros colaboradores habituales, porque Juan Melgar, desde Librería Robinson, actualiza para nosotros su catálogo de publicaciones con 2 libros de temática muy concreta. Para los aficionados a la contemplación de cartas náuticas y mapas clásicos, los títulos que hoy destacamos con Juan son Grandes mapas de la historia y Cartas náuticas de la historia. 2 referencias que sin duda harán las delicias de quienes, como decimos, dejan el tiempo volar contemplando los detalles con que se enriquecían las cartas y los mapas con el noble arte de la cartografía.
El Museo Marítimo de Asturias expone elementos que fueron imprescindibles para llevar a cabo el proceso de subasta del pescado en la Rula o Lonja. De cómo era este proceso, de sus peculiaridades, hablaremos con José Ramón García. Quienes nos seguís habitualmente ya sabéis que es el director del museo. Roberto Álvarez Bucetas, como patrón del barco Isastur Universidad de Oviedo, padeció este fin de semana, como el resto de participantes, en otra regata del trofeo de otoño que se disputa en aguas de la playa de San Lorenzo. La falta de viento fue lo que les llevó a suspenderla y, bueno, pues nos ha dado pie a nosotros para hablar con él de navegación, pues eso, con poco viento. Nada fácil, eso de hacer andar al barco cuando el aire apenas se mueve. Pero antes recuperamos la conversación que mantuvimos con Miguel Ángel Fernández Espadas para emitir la segunda parte y seguir conociendo la labor del telegrafista a bordo de barcos mercantes. De sus inicios y las primeras transmisiones dimos cuenta en el anterior programa. Hoy toca hablar de cómo ha evolucionado la profesión, del futuro de la navegación autónoma y de diferentes cuestiones técnicas, además de la situación que podía crearse en el caso de que hubiera algún problema con las comunicaciones. En el caso de quedarte incomunicado, aunque el barco, muchas veces los barcos iban a órdenes. A órdenes no sé si sabes lo que significa, pero bueno, que iba cogiendo a través de las costeras, le iban indicando el propio armador a dónde tenía que ir, ¿no? Y salía sin saber destino definitivo para su carga. Entonces dependías de mantener esas comunicaciones y saber al final a qué puerto de arribada tenías que llegar y eso transmitírselo al capitán. El radio estaba siempre muy en relación con el capitán. Ya. No, como es lógico, porque de ello dependían muchas cosas, claro. La seguridad, como nos has dicho, no solo del pasaje, sino de la mercancía. El capitán es el último responsable de la nave. Todo lo que es la seguridad y todo lo que tiene que ver con mantener el secreto de las comunicaciones dependía de esos dos departamentos. Luego, evidentemente, la máquina tenía su importancia. Quedarse en la mar sin la máquina es quedarse vendido. Ya, claro. Pero bueno, eso es lo que yo te puedo decir, que el paso del radioelectrónico fue, digamos, el título, yo te puedo decir que, bueno, mi primer título aparece como oficial radiotelegrafista y el segundo ya de primer oficial aparece como oficial radioelectrónico y, sin embargo, mi profesión había cambiado más que en el hecho de que yo había hecho un avance tecnológico, pero no por el tiempo de navegación, por la experiencia y demás, pero no había hay un cambio, digamos, de titulación exactamente, sino que se recogía el trabajo a bordo y el trabajo posible a bordo era, ya te digo, estaba todo lo relacionado con el tema de la electrónica, de las comunicaciones y los equipos de ayuda a la navegación. Ten en cuenta que de aquella no había GPS, ¿eh? Claro, no, es lo que te iba a comentar, de la chicharra al AIS moderno han cambiado muchas cosas, ¿eh? Bueno, de la chicharra estamos en el tema de las comunicaciones. Bueno, pues teníamos telefonías, sí. Las telefonías manejaban unas potencias enormes, sobre todo si tratamos de onda corta estamos hablando de 1.200 vatios, 1.500 vatios, o sea, una barbaridad. Pero con eso era lo que te garantizaba, que si tú estabas en el Atlántico, comunicabas con esos Estados Unidos o con el Pacífico, tú buscabas tenías que tener unos conocimientos importantes de cómo se comportaban las bandas, por la noche, por el día, en las zonas, eso en lo que es el largo alcance. Y en el VHF, que el VHF sí que ya existía. Cuando yo empecé a navegar había sido un avance también muy importante porque, bueno, te garantizaba también las comunicaciones cercanas y había todos unos procedimientos que siguen existiendo, porque todo esto al final de las radiocomunicaciones en la mar lo regula el Reglamento Internacional de las Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de la UIT, que es un organismo internacional. Y el reglamento internacional, que lo han firmado prácticamente, yo no sé si el 99% de los países del mundo. Y esto fue un avance muy importante. Se le dio, además, la OMI también metió mano y fue avanzando con su sistema de seguridades y demás. Y bueno, pues se consiguió, sobre todo a raíz del Titanic, que se comprendió que, bueno, allí varió incluso la señal de socorro para que el tono resultase más, digamos, más fácil de detectar al oído, porque
bueno, se supone que igual si hubiese sido así, alguno de los barcos que había en zona o que salieron de guardia, Carpatia o alguno de estos, pues podía haber captado la señal antes, no se sabe. Sí, pero lo que sí es cierto es que las radiocomunicaciones están reguladas por el Reglamento Internacional, por el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. Y luego está la faceta de equipos de seguridad, todo lo que son desde GONIOS. Fíjate que el GONIOS se utilizaba muchísimo, de hecho era obligatorio. Porque, bueno, las recaladas, el posicionamiento con los radiofaros, todo esto, era la forma de posicionarse, aparte del sextante. Bueno, sí que es verdad que había algunos ya equipos de situación como el LoRa, Deca, equipos hiperbólicos. Sí. Porque por debajo de todos estos sistemas siempre está la física, ¿no? Uh-huh. La física es el principio. Sistemas hiperbólicos, o en el caso de las ondas, sonares y todo esto, pues el efecto Doppler, todo eso, o en radiocomunicaciones, la radiotelegrafía, que hablamos manual, la nuestra, no es que haya desaparecido, porque un sistema como el NAVTES, que forma la base del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimo, es un sistema automático de telegrafía de impresión directa de banda estrecha. O sea, el sistema físico, todo eso, lo que se va evolucionando. Lo que ha ocurrido, posiblemente, es que estamos ya pues, no sé si en la tercera generación, porque bueno, ahora hablamos constantemente ya de sistemas digitales para todo. Miguel Ángel, ¿y cómo evoluciona la profesión? ¿Estamos diciendo algo correcto si decimos que la figura del radiotelegrafista ha desaparecido? Hombre, la figura radiotelegrafista, como nosotros la entendíamos... Sí, desde luego que sí. El que llevaba la chicharra y tal ha desaparecido. Uh-huh. Pero ten en cuenta una cosa, que lo que es el radio, la figura del radio electrónico, sigue figurando en el Reglamento de Radiocomunicaciones y tiene que tener una formación determinada. Si estamos hablando de que figura en el Reglamento de Radiocomunicaciones en un instrumento internacional, lo mismo que figura en el código en el STCW, que es el de formación y guardia para la gente del mar. Sí. O sea, en los dos documentos figuran estas profesiones. Figuran y se les dice qué formación, que es independiente del oficial, porque hay gente que lo confunde y dice, no, yo es que soy titulado GMDSS. Bueno, tú eres titulado GMDSS, esa es otra formación. Uh-huh. Pero aparte está el radioelectrónico tal como lo entiende el Reglamento Internacional de Radiocomunicaciones, el radioelectrónico tal y como se entiende en el STCW, que además está muy claro en la última revisión gorda que hubo, que fue en Manila 2010. Entonces, ahí viene claramente lo mismo que viene en todas las demás profesiones, lo que se requiere para ser un oficial de puente, o lo que es un ETO, que ahora está muy, muy de moda a nivel mundial, y que es el Electronical Technician Officer, digamos que va a ser, yo entiendo por lo que tiene de formación, y si lo veis en el STCW, va a ser aún más purista en el tema de la electrónica, porque yo pienso que a ahora mismo lo que se añade, aparte de todo el tema digital, ya te digo que todas las comunicaciones, ya ves que hay, y todos los sistemas que se están instalando son digitales. Entonces, sí. Pero que además aquí llamamos realmente sistemas digitales. Y sistemas digitales son casi el Morse, porque estamos hablando de sistemas binarios. Estamos hablando de ceros y unos. Claro. O sea, y todo esto es tecnología que a nivel general lo que pasa es que evoluciona y los sistemas se hacen más automáticos, pero al hacerse más automáticos también se alejan del conocimiento profundo, ¿no? Entiendo yo desde mi punto de vista profesional, ¿no? Sí. Se alejan porque si se automatizan demasiado. El concepto de lo físico, de lo que es la física, de donde parte, desde la antena de un gonio para discriminar señales, lo que te acabas encontrando, que es lo que se van a encontrar ahora, es encima de la mesa un montón de equipos informáticos donde realmente llega una señal y te la tienes que creer. Ya. Bueno, ya sabes que empieza a hablarse de barcos autónomos.
que vayan dirigidos por control remoto. Se puede hablar de muchas y cosas, demás. Pero si eso no va acompañado, y parece que acaba de salir un documento muy reciente, sobre el tema de la ciberseguridad. Estoy hablando de un muy reciente de la IMO. Sí. Quiero decir que los nuevos sistemas tienen que protegerse, porque está claro que tú puedes decir, bueno, vamos a plantear un barco autónomo, pero es que un barco autónomo hoy día, si falla la ciberseguridad, se lo llevan. Quiero decir, estoy exagerando un poco la nota si quieres, pero ya se han hecho pruebas, se han hackeado satélites del sistema GPS. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Si yo, en el tema de la navegación, estamos hablando, si hablamos de EDIS, que es las cartas electrónicas, para que suene más fácil. Sí. En las cartas electrónicas lo que entra es un montón de información de un montón de sistemas. Entre ellos, el posicionamiento entra por GPS. Porque los sistemas, siempre estos sistemas, el sistema GPS dices, bueno, lo duplicamos, lo triplicamos, hacemos lo que tú quieras. O incluso ahora están abiertos nuevas vías, han aprobado pues el Iridium como posible apoyo en vez del GPS para que pueda cumplir con los criterios OMI para la navegación. Pero seguimos hablando del sistema, lo que se puede llamar el vector espacial, ¿no? Sí. Lo que yo pienso que se está debilitando es el vector terrenal, que el GMDSS es muy claro en ese sentido. Duplicidad de sistemas, o sea, tú puedes meter 8 GPS, y también duplicidad tecnológica. Quiero decir, sistema funcional y sistema tecnológico. Entonces, eso quiere decir que no pueden estar basados en la misma tecnología. ¿Qué pasa? Que si hablamos entonces habría que meter un sistema terrenal, tipo LORAN. El LORAN también ha evolucionado, porque dices, bueno, la gente diría, bueno, el LORAN, si ya estaba atrasado, no. Es que el LORAN-E es un sistema posiblemente ahora mismo tan exacto como un posicionamiento espacial. Ya. ¿Qué ocurre? Además no tiene dependencia. Tiene otras dependencias. Claro, ¿cuál es la dependencia básica? Existe una dependencia económica. Pero cuando tú estamos hablando que el sistema mundial, o sea, la navegación mundial la quieras basar en automatismos sobre cartas electrónicas sin nadie que pueda valorar la información que le está entrando a la carta electrónica, te puedes encontrar con que no se discrimine una información falsa. Yeah. Si tienes dos sistemas, ¿por qué el sistema terrenal es el que se recorta? Pues por lo que está pasando en la sociedad y que algún día se mejorará. Que es lo de, claro, un sistema terrenal siempre es más caro, porque tienes que montar estaciones y tienes que meter personal. Bueno, yo quería destacar esta faceta, ¿no? Sí. Esta faceta que quiero decir que pienso que hay mucha tecnología, pero todo tiene que estar compensado. Eso es lo mismo que cuando el Titanic, todo tiene que estar compensado. Desde luego que sí. Oye, ya para ir terminando, Miguel Ángel, sabes que uno de nuestros colaboradores es José Ramón García, director del Museo Marítimo de Asturias, un museo al que donaste una de sus piezas. ¿Cómo? Perdón. Que es un museo al que donaste una de sus piezas. ¿De qué se trata? Ah, de mis piezas, sí. Yo le doné mi chicharra. Y tiene allí un diario radio y unos cascos de baquelita. O sea que imagínate, porque además esta chicharra... Eso te iba a preguntar. ¿Cuál es la historia de esa chicharra? No, es una chicharra normal. Esta chicharra no es ni electrónica ni nada, porque yo tengo chicharras electrónicas, chicharras... Pero esa es una que a mí me regalaron al poco empezar a navegar y que la tengo mucho cariño, sobre todo porque es anterior, estamos hablando de una chicharra, por supuesto, anterior a los 70. Sí. Entonces, bueno, yo creo que está bien que José Ramón tuvo mucha sensibilidad en eso, no sé si es porque venía a verme a Capitanía y veía de pisapapeles siempre una chicharra. Y un buen día hablamos y resulta que del departamento radio parece que no tenía demasiado. Y entonces dije, pues mira, llévate la chicharra. Y por lo menos creo que esto es como para un capitán de la vieja escuela, es como sus estantes, ¿no? Sí. No, allí luce. He tenido oportunidad de contemplarla más de una vez, sí. Ah, bueno, pues sí. Está bien. Yo espero que alguien, no para lo que sirve, sino que se pregunte, precisamente por esa memoria,
por esa memoria, porque, bueno, todavía sigue muchos compañeros posteriores que andan por ahí. La mayoría, hombre, a raíz del cierre en los barcos en el 99 como radio obligatorio en general, salvo algunas excepciones, pues dedicando a la labor de mantenimiento en tierra. Uh-huh. Es una labor que sigue también el Sistema Mundial de Socorro, ¿no? O sea, ellos están en las empresas pues para reparar, instalar, básicamente, aunque todo sigue cambiando a una velocidad de vértigo, sí. Y ahora las empresas andan buscando como locos ETOs. Un ETO, pues eso, es un Electronic Technician Officer, y que no tiene, aunque tiene una formación específica en el STCW, desde luego para un radio electrónico bien formado, pues adaptarse sería relativamente fácil, siempre y cuando trabaje el sistema práctico, que es lo que había que analizar, porque realmente yo quiero decir, aparte de la formación aquí, años después, con eso de la posibilidad de desaparición profesional, pues acabé recalando primero en Inglaterra y luego en Irlanda, en la universidad tecnológica, en el Regional Technical College, y ahí aprendí que una cosa, aparte de lo que es la experiencia, te tienen que dar herramientas, y las herramientas tienen que evolucionar. O sea, que de aquella que yo aprendí a decir, mira, a partir de ahora, cuando yo salí de allí me di cuenta de que a partir de ahora, con el estilo que llevo a mis espaldas, soy capaz de resolver y ganarme la vida en cualquier o en otro campo. Digo de aquella, ahora son otras herramientas, evidentemente, estamos hablando 25 años después. Oye, Miguel Ángel, y ya como última pregunta, en toda tu vida profesional, nunca tuviste que enviar un SOS, ¿no? Pues sí, tuvimos un incendio en un gasero noruego, en el Tienes Lumberger, en el Mediterráneo. La suerte, y hubo que enviarlo, la suerte que tuvimos es que había buen tiempo, quedamos a la deriva, vinieron los remolcadores marselleses, nos echaron mano y nos metieron para puerto. O sea, no sufrimos demasiado, pero esa es la experiencia que yo tengo. Y luego lo de, así como socorros recibidos que me impactaron, aunque no llegué realmente, hubo otros barcos que trabajaron, solo llegué a tener que estar ahí a la espera por si acaso, pues me impactó mucho el María Alejandra. Uh-huh. Que no sé si la gente lo recuerda, pero... Pues si no, pues podemos hacer memoria contigo. Pero bueno, para decir que en el tema del socorro tuvimos ese caso, los incendios en un gasero, tuvimos la suerte de que soltamos el CO2 un incendio en máquinas, todo ardió como tal, pero se apagó. No tuvimos la suerte de no tener una explosión y cosas de estas. Sí, porque un incendio en un gasero, vamos, no pinta nada bien, desde luego. Astillero, Uh-huh. Que digo que un incendio en un gasero que no pinta nada bien. Creo que no. Tuvisteis fortuna, desde luego que sí. Bueno, pues con Miguel Ángel Fernández Espadas hemos intentado saber un poco más de cuál era la labor del radiotelegrafista a bordo de un buque mercante. Una labor sin duda relevante, ¿no? Me estoy acordando de Jack Phillips, el que fuera radiotelegrafista de aquel barco que hundiéndose todavía seguía enviando mensajes de socorro. Aquel barco era el Titanic, que lo has mencionado alguna vez ya en esta entrevista. Titanic. Así es. Bueno, Miguel Ángel, ha sido un placer hablar contigo durante estos minutos. Hemos aprendido muchas cosas, así que muchas gracias por tu compañía. Venga, un saludo para todos. Adiós. Un abrazo. Adiós. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Abrimos el tiempo de lectura que compartimos con Juan Melgar, propietario de la afamada librería Robinson, para destacar algunos de los títulos que guarda en sus estantes, dispuestos a hacer las delicias de quienes se dejan embriagar por las lecturas de contenido náutico en sus múltiples facetas, porque hay libros para todos los gustos. Hoy en concreto la temática está muy definida. Hablamos de mapas y cartas náuticas, elementos que van mucho más allá de ser simples herramientas de posicionamiento. Son además obras de arte en muchos casos. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué hay, Jorge? Un saludo para ti y para todo el mundo.
El primer mapa de América lo diseña Juan de la Cosa en 1500, pero antes, mucho antes, ya se habían dibujado otros mapas, ¿no? Para nosotros que disfrutamos de satélites y llevamos viendo imágenes a vista de pájaro desde hace ya mucho tiempo, nos resulta increíble el nivel de precisión que podían llegar a alcanzar los cartógrafos, ¿verdad? Sí, efectivamente. Los mapas, cartas náuticas, pues son tan antiguos como la navegación, ¿no? Porque pues tenemos que saber por dónde vamos, por dónde volvemos, y sobre todo cuando nos adentramos en aguas inexploradas, pues sin esa referencia estamos perdidos. Vamos, realmente es algo consustancial a la navegación, y efectivamente hay representaciones muy antiguas de mapas. Es más cuando alcanza más un cierto esplendor, más posteriormente en la historia, más que en la antigüedad, sobre todo a raíz de eso, cuando comienzan las grandes navegaciones oceánicas, el descubrimiento de América, sobre todo a raíz de esa gran primera navegación, que es cuando empieza a florecer lo que es la carta náutica. Oye, ¿cómo te da por traernos hoy 2 títulos dedicados a la cartografía? ¿Te gusta a ti especialmente o es que son libros interesantes? A ver, la cartografía, bueno, porque siempre hablamos de libros, pero la verdad es que la cartografía es una de los grandes pilares de las ventas de la librería también. Vendemos cartografía española y de otros países. Y bueno, la aparición de estos 2 libros recientes pues nos ha dado un poco la excusa de hablar de cartas náuticas, que siempre es, bueno, la verdad es que a nosotros nos encanta. Es que una de las maravillas de dedicarse a esto es que uno trabaja no solo con libros, sino con cartas náuticas, y entonces pues nos encargan cartas náuticas de todo el mundo, y poder manejarlas, verlas cuando llegan, porque las tenemos que encargar, y nos llegan, y abrimos cartas de sitios distintos o raros o que no hemos visto antes, las que nos quedamos absortos mirándolas, porque son de una belleza y y son algo, no sé, que le dejan a uno cautivado mirando durante un buen rato, y descubriendo los pliegues de todas las costas y las ciudades y los puertos, y son de una gran belleza. Vamos, que además de ser interesantes los libros que hoy nos vas a proponer, tienes cierta debilidad por los mapas y por las cartas, parece claro. El primer libro del que nos quieres hablar... Sí. El primer libro, digo, es Grandes mapas de la historia. ¿De qué libro estamos hablando, Juan? Grandes mapas de la historia es un poco es como bien dice su título, es una historia de la humanidad a través de la cartografía, ¿no? Entonces es a través también a través de eventos y de sucesos históricos, y nos va a ir a través de diferentes épocas, a través de mapas, pues nos trae una cierta historia del mundo. No es un libro, claro, que un poco náutico, como quien dice, puramente. Lo que pasa es que acaba siendo un libro náutico, porque realmente sin lo que es el mar, la cartografía, pues la verdad es que viendo este libro se da uno cuenta de que es eso, que toda la historia del mundo realmente sin la navegación por el mar y sin los intercambios marítimos no se entiende, no hay. Claro. Y va eso a través de muchos episodios históricos. O sea, habla del mapa de Juan de la Cosa, del mapa mundi de Mercator, pues todo el primer mapa del Polo Sur, el de August Petermann, y luego incluso la navegación y los barcos en mapas, pues que se tratan en este libro, por ejemplo, que nunca pensaríamos qué relevancia va a tener esto, lo acuático, ¿no? Lo náutico en algo así. Pues por ejemplo tiene un mapa de la batalla de Stalingrado, y en el desarrollo de la batalla de Stalingrado, por ejemplo, los barcos que suministraban bienes y material de una orilla a otra eran esenciales. O sea que en el fondo la navegación está siempre muy presente, ¿no? A lo largo de la historia y en todo, hasta los sitios más insospechados. Ese Volga, por ejemplo, que es uno de los grandes ríos navegables de Rusia, pues sale aquí también representado. Uh-huh. Interesante. Oye, se menciona incluso en este libro a John Bryan Harley, cartógrafo e historiador, que dice que cartografiar no es solo dibujar mapas, es crear mundos. Desde luego, hasta no hace mucho tiempo era eso, ¿no? Cuando, como decíamos en la presentación, no se tenía la Tierra a vista de pájaro como tenemos ahora. Sí, efectivamente. Ahora tenemos esas grandes herramientas cartográficas que son esos a través con Internet. Podemos ver fotos
relativamente recientes de cualquier parte del mundo. Eso en esa época, antes, en la antigüedad, no estaba al alcance de nadie. Claro, podía tener uno, pues no antes de la fotografía, pues habría grabados, hay pinturas, pero claro, eso es limitadísimo y no digamos ya una vista de pájaro, vista satélite como hay ahora. Luego ya con posterioridad, con la aparición de la fotografía, pues se multiplica lo que es las imágenes que tenemos de los diferentes sitios del mundo que a los que nunca hemos ido, y no digamos ya cuando entra en juego el mundo digital, en la que la fotografía ya pues desborda por todos lados, ¿no? Todos hemos visto ya fotos de todas partes, de todos sitios. Pero en su momento, claro, el mapa era la manera de ver cómo sería. Además, estas cartas náuticas muchas veces pues traen sus perfiles de costa, que es lo que tiene que reconocer el marino muchas veces cuando se aproxima a la costa, para saber si tiene bien una enfilación, si va a buen rumbo para entrar en puerto. Por el momento peligroso es el de acercarse a la costa. Sí. Cartas náuticas de la historia, ese es el otro título que nos traes hoy. ¿Cuál es la historia de este otro libro? Este libro estaba ya disponible en inglés, de hecho lo hemos tenido en su edición inglesa, pero ahora afortunadamente, pues felizmente traducido al castellano y publicado por Blume, y también nos trae una serie. Este día está más centrado en lo que es la carta náutica y la historia de la navegación. Y también va atravesando un poco por épocas, ¿no? Entonces se va viendo un poco cómo van evolucionando, como por ejemplo las primeras cartas. Empieza más o menos ya en los tiempos del descubrimiento de América. Como hay estas primeras cartas, pues sobre todo ese primer periodo es más de cartografía española y portuguesa, que somos los grandes en esa época, los que realmente navegan mucho el mundo en el siglo XVI, y luego posteriormente, por ejemplo, el siglo XVII, la cartografía holandesa tiene un momento de esplendor, porque Holanda es uno de los grandes, es cuando conoce su gran expansión comercial muy colonial por el mundo. Luego ya en el siglo XVIII cobra más importancia la cartografía inglesa y francesa. Entonces es muy interesante ver cómo va evolucionando, ¿no? Cómo se va haciendo cada vez más preciso esa carta náutica, ese mapa de esos continentes torpemente situados, ¿no? Un poco, y como poco a poco va ganando en precisión y va acercándose a las representaciones que conocemos hoy en día. Y probablemente, no sé, se me ocurre esta reflexión, todos aquellos países que se convirtieron en imperios reflejaban en las cartas, por supuesto, lo que es el perfil de costa y una gran riqueza geográfica, pero también era muy importante los datos que quizá ocultasen, ¿no? Claro, eso, desde luego eran, por ejemplo, se guardaba muy celosamente los mapas y la cartografía, porque ese acceso a la información, esa información era valiosísima. Era la que te podía determinar si podías, por ejemplo, arrebatarle una plaza o un territorio al enemigo. Pues, por ejemplo, España, cuando empieza a controlar esas enormes extensiones del continente americano, pues claro, por ejemplo, ingleses, holandeses, franceses, cuando se abalanzan sobre las flotas españolas y los vascos, una de las primeras cosas que van buscando es eso, es la cartografía, los derroteros, esas explicaciones de la costa que conocen los españoles y que conocen sus pilotos, pero que ellos no. Y eso es lo que les podría dar siempre la ventaja, ¿no? En esa lucha por el territorio y por los recursos. Hoy tenemos Google Maps, una herramienta muy potente con la que podemos subir a la estratosfera y bajar a cualquier punto de la Tierra con un nivel de precisión extraordinario. Pero antes, ¿cómo se viajaba antes? Que no podía moverse de su pueblo o de su ciudad, pues seguro que se quedaba maravillado, ¿no? Con los mapas y las cartas náuticas que podía contemplar. Como hace Juan, que ha quedado claro que le gusta. Nosotros. Sí. Eso es como un poco esos atlases que teníamos de pequeños, que hemos vivido antes y era la manera de ver un poco el mundo, ¿no? Sí. Sí. Así es. Bueno, Juan,
Nos han gustado mucho los títulos que nos has traído para hoy, los anotamos. Uno, a ver, vamos a hacer memoria. Uno es Grandes mapas de la historia y el otro Cartas náuticas Grandes mapas de la historia, sí. Uh-huh. Y el otro Cartas náuticas de la historia. Por Shackleton Books. Sí. Y exacto. Bueno, pues sí, de Blume. Sí. Tomamos nota de estas dos referencias y ya saben, todos esos aficionados a la cartografía, que seguro que hay muchísimos, ya saben lo que pueden pedir para Reyes estas Navidades. ¿Qué podemos hacer para hacernos con estos libros a través? Disponibles a través de... Uh-huh. Son unos fantásticos libros regalo ahora que se aproximan fechas de regalar. Uh-huh. Y esto se puede pedir a través de... Bueno, como siempre decimos, lo que preferimos es que vengan a la librería, pero el que no puede venir, desde luego puede encargarlo a través de internet o llamando por teléfono, con un email o como le sea más cómodo. Muy bien, parece que tenemos... Y hacemos envíos. Que tenemos algún problema de la comunicación, Juan, hay como una especie de retardo, por eso a veces nos pisamos uno a otro. Nada, lo dejamos aquí, hasta el próximo podcast. Perfecto. Un saludo a todo el mundo, Jorge. Un abrazo. Gracias por estar con vosotros. Adiós. Un abrazo. A Son de Mar, la náutica en un podcast. En A Son de Mar, historias del museo. Antes de llegar a las pescaderías, el pescado fresco que parece mirarnos ha tenido que ser capturado, lógicamente, y vendido en la lonja. Vendido en un proceso de subasta un tanto peculiar y que hoy vamos a conocer un poco mejor con José Ramón García, director del Museo Marítimo de Asturias. Museo en el que se pueden apreciar algunos de los elementos que se utilizan para subastar el género y que seguro a más de uno llamará la atención. A ver si somos capaces de explicar convenientemente este proceso de subasta. Bueno, con José Ramón seguro que sí. ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas. Muy buenos días. Oye, qué guapo ver el pescado fresco, ¿eh? Y qué rico sabe al horno, en salsa o frito, pero cuánto esfuerzo y sacrificio requiere, ¿eh? Sí, verdaderamente es un oficio duro. Sigue siendo, a pesar de los avances, todo lo que sea estar a flote es arriesgado, difícil, inclemente por el tiempo, es duro. Desde luego que sí. Oye, una vez llegan los barcos a tierra, descargan y en la rula o lonja se subasta el pescado capturado. En el museo tenéis alguna pieza que conviene conocer, háblanos de ella. Pues sí, tenemos un bombo de subastas, algo ya histórico, claro, y es una especie de cajón en el que hay unos orificios que te voy a decir son exactamente 40 orificios. Ajá. Cada uno de ellos lleva un número, lleva una bola, o sea, una bola esférica con el número que corresponde a ese orificio. De tal manera que el rulero, en función del número de compradores que haya, los compradores ya se sabe, estaban en una barandilla, ¿sí? y vamos a decir, votaban, pulsaban cuando les parecía que el precio era de su conveniencia. Bueno, el que conozca el magnífico retablo de Sebastián Miranda en el Museo Piñero de Gijón, sí. Ahí está lo que hizo él en los años 30 y luego tuvo que recomponer, donde está en el corredor personas además identificadas, la chata, la candasa, no sé qué, bueno, eran mujeres generalmente que estaban ahí representando a pescaderías o a fábricas de conserva. Sí. Eso es la función de ellas. Entonces estaban al tanto de la subasta. Bueno, el retablo no está solamente compradoras, porque hay un montón de gente de mirones allí, sí. Bueno, era un espectáculo. A ver si cae algo, me lo llevo en una bolsa para casa. Sí, siempre pasaba, sí. Uh-huh. Bueno, todo se maravilla, como se puede decir. Sí. Y en el corredor hay unos pulsadores, cada uno con un timbre y con su número. Uh-huh. Allí está la persona que representa una fábrica y va a actuar. El rulero empieza la subasta. Vamos a hacer un paréntesis. Es, para desesperación de los pescadores, la única subasta que se hace a la baja. Uh-huh. Luego entramos, subastas en todos los casos. Luego entramos en ese detalle, José Ramón. Vale, muy bien. Bueno, subasta a la sigo baja. Con el procedimiento. Efectivamente. Entonces empieza el rulero a rular. 39,90, 39,80, 39,70, tal. Y cuando llega a la cantidad
que la compradora cree oportuno, da el timbre y entonces ese timbre lo que hace es quitar una trampilla del bombo de subastas y dejar que la bola caiga con su número. Esa bola va por una tubería y va a manos del rulero. El rulero la recoge en la mano, o sea, sale del cajón, sale como una especie de grifo y sale una bola, una sola. Por lo tanto, el rulero coge la bola y ve el número y adjudica la venta del pescado a quien corresponda a ese número. A la compradora número Conservas Casares, por ejemplo. Sí. ¿no? Bueno, este bombo está hecho en Electroníquel, que es una empresa que todavía existe en Tremañes, en Gijón. Y por lo que yo sé, debieron fabricar en serie. Por lo menos en Asturias, si no en todos, en casi todos los puertos pesqueros, hubo o hay un bombo de este estilo. Por ejemplo, en Lastre nos decía hace poco el patrón mayor que estuvo hoy visitando el museo que para desesperación de todos el bombo desapareció. Se perdió. Y no se sabe quién lo llevó o dónde está, ¿no? Porque es una pieza guapa, es un cajón de unos 70 centímetros de lado y de menos de 1 metro de alto. Sí. En buena madera, como se hacían las cosas, con unos chapes indicando los números en porcelana y todo lo demás en bronce o latón. El grifo de salida, los boles eran de hueso, una cosa muy bien hecha. Sí. Y era eléctrico. De tal manera que el rulero, indudablemente, sabía quién había pulsado interrumpiendo la subasta en el precio y, por lo tanto, lo adjudicaba. Hay que ver. Esa es la pieza que está puesta aquí, justamente con un trozo del pasamanos del corredor de la rula del banco, donde tiene los números 3, 4 y 5. Aquí está el pasamanos, están los timbres con sus pulsadores y con los números respectivos. Oye, las nuevas tecnologías han ido desplazando viejos usos y costumbres que yo no sé si por nostalgia o qué, algunos echamos de menos, ¿no? Como era cantar números también a viva voz, ahora también se oye jaleo en una lonja, pero antes había mucho ruido, mucho barullo, ¿eh? Sí, claro, era un xareo tremendo porque además había mucho mirón. Había gente, y yo el primero, más de 1, 2 y 3 veces fui a la rula de Gijón porque era una cosa tremenda, ¿no? Atracaban los lanches ahí en el muelle, enseguida subían los cajes con el pescado, unos por la mar o bien por tierra, porque era una especie de espigón la rula de Gijón, que ahora hay un restaurante. Bueno, pues enseguida con esos ganchos metálicos arrastraban los cajes, lo cual daba su ruido, la gente no paraba de hablar, todo el mundo en el corredor, dando voces en el suelo, los marineros, los pinches que llevaban el pescado, luego adjudicado, lo mismo, retirado, había una furgoneta a la puerta esperando. Bueno, era un mercado persa, ¿no? Sí. Que tremendo de gente y de movimiento. A todo esto, claro, con un olor delicioso, ¿no? Claro. Porque olía pescado, pero pescado fresco, claro. Oye, hablamos del bombo de subastas como ese mecanismo que tenéis expuesto en el Museo Marítimo, como estamos contando, que era imprescindible para lo que ya hemos mencionado, la subasta a la baja. A cualquiera que se lo digas no se lo cree. ¿En qué consistía eso de la subasta a la baja? Pues que, al contrario de lo que pasa en las subastas de pisos, de objetos, de arte y demás, el rulero, no aquí, en todas partes, el rulero empieza por un precio muy alto. Por ejemplo, los euros, empieza por 40 euros, cuando se sabe que el pescado va a estar, por ejemplo, entre los 20 y los 30. Bueno, empieza a 40, 39, 90, 39, 80, tal, empezaba a cantar así, una voz muy cansina, y no se podía equivocar además, claro, y va bajando. Entonces el comprador, la expectativa del vendedor es que la subasta se detenga lo antes posible, con el precio más alto posible, pero eso solo lo decían los compradores. Los compradores van dejando caer el precio y cuando uno tiene interés en ello, antes que lo quite un competidor, pausa y detiene en 29,80. Otras veces hay mucha gente y muchos interesados y el precio está arriba, pero el drama es
cuando o hay mucha pesca o hay pocos compradores. Bueno, hablo en pasado, era de la manera. Había pocos compradores o había mucha pesca y entonces los compradores dejaban el precio caer. Claro. No había prisa. ¿Y cuándo se detiene el proceso? Porque en una subasta a la baja no es lo mismo que subiendo el precio continuamente. Claro, el proceso no se detiene nunca hasta que un comprador la compre, por ejemplo, a un precio bajísimo. O bien que el vendedor, el patrón o quien esté representando el barco allí, a un nivel determinado diga, no, yo a esto no vendo. Retiro la pesca. Y retiraba el escaje de pescado. En el Gijón, por ejemplo, retirables y iba a vender pues a Candás o incluso a Santoña, por ejemplo. Sí. Hubo un naufragio muy famoso de una lancha que salió de Llanes precisamente por una cosa parecida, porque ante un precio irrisorio y fue a Santander, a Santoña y si no a Castudiales o a donde sea, ¿no? Claro. O a Burela por otra parte. Sí, eso, pero claro, eso lleva, hay que estar al tanto, hay que retirar el pescado, volver a cargar el barco, ir con el barco a no sé cuántas millas, echarle toda la mañana, no tener la certeza de que ahí te van a pagar más. Ya. No es fácil. ¿no? Desde luego el pescado no es un artículo barato y al final, bueno, podemos decir que el que se lleva la por parte es el pescador, ¿eh? Sí, desde luego, yo creo que todo coincide. Mira, hace unos días hubo aquí una reunión de los patrones de pesca de Asturias y vino la secretaria de Estado para la pesca, o sea, la mayor personalidad en el tema de pesca, y venía con una chavalina del banco, que es directora general de Pesca Sostenible, y yo hice una visita guiada por el museo y al llegar al bombo de subastas conté lo que estoy contando ahora. Yo tengo que terminar cuando dije que era la única subasta a la baja, porque me interrumpieron. Dijo, eso es una vergüenza, claro. Es una vergüenza que siga siendo la subasta a la baja. Ellos, no es decir, gerifaltes que lo saben y que saben que eso no lo de recibo, pero no sé por qué razón se sostiene así. Bueno, ellas que tienen mando en plaza, a ver si cambian el procedimiento. Nunca se sabe. Había cosas raras antiguamente, sí, porque esto realmente no deja de ser un perjuicio comparativo con otras subastas, ¿no? Claro. Había cosas muy raras, por ejemplo, la docena de besugos, ¿no? Tú preguntes a un paciente infantil, ¿cuánto hay una docena? De 12. No. Bueno, pues había uno que era la docena al estilo del banco. ¿Y qué era eso? Que la docena eran 23. Hay que ser fatos, como dicen desde el banco, ¿no? Sí, hay que ver. Pues bueno, pues eso fue seguramente que fue degenerando una docena, 2 de propina, 2 de no sé qué, y debió llegar a un nivel que se había considerado como unidad de medida. La docena del estilo del banco. Pues vaya gracia, ¿no? Vaya gracia. Bueno, lo dejamos aquí, José Ramón. Si te parece, muy bien. En 15 días volvemos a hablar, ya sabes. Escudriña por ahí, por tu museo, a ver qué encuentras para traernos en el próximo programa. Muy bien. Un abrazo. A tu disposición. Adiós. Un abrazo, adiós. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Suele decirse que un buen patrón que navegue a vela es bueno cuando consigue hacer andar al barco con poco viento. Desde luego, las condiciones que se dan en circunstancias de poco viento no tienen nada que ver a cuando el viento es fresco y entablado, no hay mucha mar y podemos navegar de forma estable y a buena velocidad. Para saber sacar el máximo rendimiento a las velas cuando hay poca chicha, ponemos atención los próximos minutos para escuchar los consejos que un día más nos trae Roberto Álvarez Bucetas. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Oye, más que dar consejos, hablemos unos minutos sobre lo que supone navegar en condiciones de poco viento, ¿no? Quizá lo primero que hay que tener presente es que si caemos en una encalmada en medio de una travesía, por ejemplo, y nos resistimos a arrancar el motor, es porque hemos interiorizado eso de que navegando uno sabe cuándo sale, pero no necesariamente el día que llegará a puerto. Vamos, que en condiciones de poco viento hay que ser adicto a la paciencia, digamos, ¿no?
Sí, por supuesto, hay que tener claro que cuando vamos si vamos a hablar de cruceros, el tema de las condiciones de poco viento, no hay problema en los barcos de crucero, porque cuando hay poco viento se arranca el motor. El tema de que va de travesía, va de crucero, no tiene problemas. Cuando vamos de regata, pues bueno, hay que tener paciencia y mucha paciencia, ¿no? Se suele decir que, bueno, las prestaciones en un barco, cuando se demuestra una tripulación y el poderío de un barco, es por debajo de cuando hay muy poco viento o cuando hay mucho viento. Cuando hay por debajo de 6 nudos, para barcos pequeños, por debajo de los 30 pies, es cuando hay que esmerarse en sacarle el máximo rendimiento al barco. Y por encima de los 18 o 20 nudos, pues bueno, ahí también hay que demostrar un poco saber navegar en esas condiciones, porque bueno, con vientos medios pues puede navegar todo el mundo, ¿no? Los errores incluso pueden permitirse algún error. Por debajo de poco viento paras el barco no puede, tarda mucho en volver a arrancar, o por encima de una intensidad de viento, pues bueno, los errores se pagan y se pagan caro, ¿no? Uh-huh. Cuando vamos a planificar un fin de semana o vamos a planificar una regata de fin de semana, ya estamos viendo que las previsiones son de poco viento, tenemos que ya estar un poco, bueno, pues ir preparando esa regata. Y si normalmente se suele dividir esas condiciones de poco viento o una regata para poco viento en 3 etapas, en tres fases, lo que sería preparación del barco para esas condiciones de poco viento. Podemos hacer otra segunda paso, que sería trimado un poco de las velas para las condiciones poco viento y selección de las velas que vamos a utilizar en esas condiciones de poco viento. Y tripulación, cómo vamos a tener que disponer la tripulación dentro de lo que es el barco. Y por último podríamos hacer otro análisis, otra cuestión a tener en cuenta muy importante, que es buscar el viento. En un campo de regatas con condiciones de poco viento suele haber presión en algunas zonas. Vemos vídeos y vemos fotos de regatas incluso oceánicas con tripulantes arriba en la perilla del palo buscando esa fuerza, esa racha de viento necesaria para poder avanzar. Y a lo mejor en otras zonas del viento, del campo de regatas, pues hay poca presión. Si quieres, desarrollamos cada uno de estos puntos con un poquito más de detalle. Sí, pero antes de nada, me parece que ya has contestado a una de las preguntas que tenía preparadas. ¿A qué podemos considerar poco viento? Nos has dicho a intensidades inferiores a los 6 nudos, ¿no? A partir de ahí ya podemos decir que el barco no navega, no anda. Podemos decir que va en función un poco del tamaño del barco. Uh-huh. Barcos pequeños, monotipos, hasta 7, 8 metros. Yo podría decir que hasta por debajo de los 30 pies podemos considerar condiciones de poco viento por debajo de los 6 nudos. 5 o 6 nudos de viento son condiciones de poco viento. El límite para hacer una regata son 5 nudos, ¿no? Eso sería poco viento. Uh-huh. Y si fuéramos barcos ya hasta 40 pies aproximadamente, podríamos decir que se considera poco viento por debajo de los 8 nudos. Claro, hay que tener... Esos barcos por debajo de 8 nudos ya les cuesta muchísimo trabajo navegar. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que no todos los barcos se comportan igual, porque no todos tienen el mismo diseño ni la misma configuración en sus velas, ¿no? Hablemos un poco de lo que es el trimado de las velas y entremos en esos detalles que antes comentabas. Sí, vamos a hablar de un barco, por ejemplo, de jarcia retrasada, con un piso de crucetas, que puede ser un barco monotipo, de los que podemos encontrarnos ahora en los campos de regatas o en las regatas actuales, ¿no? En ese tipo de barcos podemos hablar un poco de lo que sería el trimado del palo. Estamos en el puerto y tenemos que ya preparar ese barco para salir a la mar. Normalmente ese trimado se suele hacer con obenques bajos, ¿vale? Jugamos un poco con la curvatura del palo con obenques bajos. Si vamos a tener poco viento, pues tendríamos que tener el palo lo más derecho posible. Damos mucha tensión a obenques bajos, ponemos el palo lo más derecho posible y vamos a tener una mayor con la máxima potencia, ¿no? en la mayor. Bueno, vamos a suponer que el barco ya tiene la caída que tiene que tener, 1 o 2 grados tiene que tener la caída de los palos. Lo podemos ver simplemente desde la driza de la mayor, colgamos un peso y vemos que esa driza pues llama un poco hacia popa y podemos calcular esa caída. Uh-huh. Se supone que este barco va a tener esa caída. Lo que puedo regular antes de salir va a ser obenques bajos. En la actualidad hay muchos tensores para el tema de la jarcia firme que son muy rápidos de trabajar, casi parecido a lo que sería un barco de vela ligera, que bueno,
tenemos nuestra libreta de trimado, nuestra libreta donde vamos anotando todas las condiciones del barco, todos los trimados del barco y cómo se comporta, y va a ser el que vamos a poner para esas condiciones de poco viento. Tema de lo que sería siguiente punto, bueno, pasaríamos un poco a trimado de las velas. Las velas no podemos tener las balumas muy cerradas, como si fueran viento medio, un viento fuerte. Balumas tienen que estar abiertas, para lo cual, pues en esa mayor, pues tendremos que incluso echar un poco el carro a barlovento, incluso pasando de línea de crujía, soltamos un poco de escota de mayor y nos abre un poco la baluma arriba, tenemos un poco más de twist. Lo vamos a saber por las lanas que tenemos en la salida de los sables. La más importante de todas va a ser la que está arriba del todo en el sable forzado, ¿no? Que todo trimmer de mayor está obsesionado con esa lana y que cuesta mucho trabajo hacerla que salga hacia popa y que no genere turbulencias en la parte superior de la vela. Así que baluma un poco abierta en la mayor. Génova, lo mismo. Tenemos que llevar el Génova un poco abierto de baluma. Escotero un poquito atrás, soltamos un poco de escota y vamos haciendo que esa vela, que ese Génova o ese foque esté un poco abierto sin apretar mucho la baluma. Oye, sube un poco el viento. Bueno, pues podemos ya acercar un poco la baluma a lo benque. Podemos ya incluso cazar un poquito ese Génova, que me lo va a pedir el Génova propiamente, él mirando un poco y observando un poco lanas, ¿no? Sí. Tripulación, poco viento, muy poco viento, un poquito a proa. Echamos un poco el peso, un poquito a proa. Y todos lo más compactos posible, lo más juntos posible. Y ya bueno, en situaciones extremas, incluso hay patrones que obligan a parte de la tripulación con 5 o 6 nudos de viento, pues bueno, con que estén en cubierta 2 o 3 personas, el resto pueden estar dentro de la cabina, ¿eh? Ya. Aunque bueno, queda un poco feo mandar a la tripulación adentro de la cabina, pero bueno, sí. Toda la tripulación tiene que estar concienciada de lo que nuestro objetivo es máxima velocidad y bueno, y el mejor resultado posible. Y dentro de lo que es preparación de lo que es el barco también, bueno, el barco hay que aligerarlo. Eso es fundamental. Y bueno, por supuesto, limpieza de casco. Es decir, el casco tiene que estar siempre limpio. Pues en condiciones de poco viento, pues mucho más limpio todavía. Mucho más limpio. Entonces, bueno, pues a veces, oye, pues habrá que limpiar bien ese casco, escorándolo, buceándolo, sacándolo a tierra, ¿de acuerdo? Estamos en el Pantalán, hemos preparado el barco, limpieza total, hemos trimado el palo un poco para esa condición de poco viento, hemos aligerado el barco. Bueno, sacamos todos los pesos superfluos dentro de lo que es el barco. Siempre cumpliendo, bueno, las condiciones de trimado y peso del certificado del barco. El barco tiene que tener a bordo una serie de elementos con los cuales se ha pesado para su certificado de medición y eso no se puede sacar. Pero bueno, pues yo qué sé, no sé, la típica caja de herramientas que tiene ahí 100.000 cosas en la caja de herramientas. Sí. Yo soy de la teoría que todo que no se puede arreglar con una Leaderman a bordo del barco no se puede arreglar. Sí. Entonces la caja de herramientas como que sobra. Yo todo lo que no puedo arreglar con una Leaderman no me voy a poner a hacer reparaciones ahí en la mar, en medio de la regata. Con lo cual, pues bueno, pues la caja de herramientas pues podía sobrar. Pero bueno, lo que no puedo hacer es que tengo un ancla y he declarado pues 80 kilos de cadena y de ancla a la proa y en el certificado está medido así el barco y pesado así, yo no puedo sacarlo al Pantalán o no puedo llevarlo al centro a la mitad de la eslora, a la base del palo. Esas cosas no se pueden hacer. ¿Vale? Oye, Roberto, hay que aligerar el barco y las cosas superfluas, que hay muchas cosas dentro del barco. Hablamos de las condiciones de poco viento, pero ¿qué pasa con la mar? Porque a veces podemos navegar con Marbella, pero otras veces tenemos un poco de ola, incluso un poco de mar de fondo. ¿Cómo influye la mar en condiciones de poco viento? Sí, me lo complicas, cada vez me lo complicas más, me lo vas complicando poco a poco. Sí. Sobre todo, en Ceñida no suele ser muy problemático esa mar tendida con poco viento. Vas negociando la ola, vas forzando un poco en la cresta de la ola, vas arribando la bajada, eso se puede negociar bastante bien. El problema es la popa. Cuando nos ponemos a navegar ya con poco viento en popa, bueno, selección de velas, Spiess, Genaker, de poco viento. ¿Vale? Tenemos que tener una vela específica para ese viento, de muy poco peso, lo más ligera posible para que porte con dificultad. Las escotas de Spiess o escotas de Genaker,
pues tenemos que tener escotines y escotas ligeras para poco viento, para que esa pequeña brisa que pueda haber, la vela corte y tenga esa forma que tiene necesaria para que trabaje con el viento. ¿Qué hay que hacer en la popa? Bueno, pues hay que salir un poquito más orzados. El barco tiene que ir un poco más orzado. No podemos ir en el ángulo que tenemos habitualmente para viento medio, sino que tenemos que hacer un poco más orzado para que esas velas hinchen y tener el barco escorado. Quizás incluso, no te puedo decir, casi hasta sobreescorado un poco, para que esa vela porte con su propio peso, porte con más facilidad. Y una cosa importante, el tema del tangón. Vamos con un barco que monte espí. Normalmente ese tangón tiene que estar en una posición. El problema es que cuando estamos en la ola y planeamos un poco esa pequeña ola, que a veces me hace avanzar más la ola que la propia presión del viento, me desmonta todo el espí. El aparente que yo genero al desplazarme un poco, al planear un poco sobre la propia ola. Hay que llevar ese tangón en un punto más a proa, un punto intermedio, que no me tenga que andar adelantando, sacando, metiendo tangón, sino lo que se trata es que la vela no se venga abajo, el espí no se venga abajo, porque como se venga el espí abajo, tardamos 2-3 minutos a lo mejor en volver otra vez a montar todo el espí, a que porte y a que arranque el barco, ¿no? Ya. Entonces es un poco, hay que buscar ese compromiso en que, sobre todo, no se desmonte la vela. Es estresante, la verdad es que es estresante, concentración máxima de toda la tripulación, trimmer de espí, trimmer de braza, timba a braza, el propio patrón, saliendo a orzar en su momento para que esa vela no caiga. Bueno, pues eso, son condiciones difíciles de navegar, pero son gratificantes cuando ves que todo eso que estás haciendo tiene sus frutos y estás yendo adelante, ¿no? Así es. Bueno, ya decimos, el viento es el aire en movimiento, y cuando el aire se mueve poco, el viento escasea. Pero hay manera de navegar, afinando mucho las características de nuestro barco y estando muy atentos, por ejemplo, al rumbo que podamos llevar, entre otras muchas cosas que hay que tener en cuenta, que son las que hemos tenido en cuenta precisamente en esta conversación que una vez más hemos mantenido con Roberto Álvarez Bucetas. Roberto, una vez más, muchas gracias. Y comentarte un par de cosillas. Sí, cuando adelante. Estamos con poco viento, los tripulantes tienen que ser gatinos, caminando por la cubierta. Y hay otra máxima siempre en los barcos, que en poco viento es muy importante. El silencio es velocidad a bordo. Ah, caray. Pues mira, eso me lo apunto, porque a veces en algunos barcos parece que hay una romería. Así que nada, tomo nota. Gracias, Roberto. Un abrazo. Vale, gracias a vosotros. Hasta aquí otro podcast de A Son de Mar. Espero que hayas disfrutado con los contenidos. Si ha sido así, me harías un enorme favor compartiéndolos en tus redes y entre tus amigos, con esos con los que compartes afición por la náutica. Gracias por ello. Recuerda que tenemos dirección de correo electrónico, podcast@asondemar@gmail.com. En ella puedes hacernos llegar tus sugerencias o aquellas críticas constructivas que nos hagan mejorar. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta entonces, adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmario Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.